Perdón, estaba hablando y estaba silenciado. Buen día a todos. ¿Cómo andan bien? Hoy por suerte nos tocó virtual, que estaba fresco el día. Hoy vamos a ver el último tema de la cruzada, que, que bueno, lo va a presentar Diego y que es un tema interesante. Vamos a hablar de cuestiones de seguridad, siempre desde el punto de vista del sistema operativo, pero va a haber cosas que, digamos, la puedan aplicar o considerar para sistemas software que, qué sé yo, que tengan que diseñar o desarrollar en algún momento, porque muchas veces ahí van a ver que hay principios que los sistemas operativos cumplen y que luego se consideran buenas prácticas para incorporar en cualquier tipo de sistema software. Así que ahí les va a servir bastante. Eh, Bien. Des- bueno, eso es lo que vamos a ver de la teoría y con eso terminamos con todos los temas que entran para el segundo parcial y que entran dentro de la cursada. Así que sería la última clase hoy de temas. Después, cuando terminamos de verlo, les comentamos un poco, les recordamos más que eh, cómo es la planificación de las clases que bueno. Mientras van llegando, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mm. Bien, vos. Bien, 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 todo bien. Ya estamos casi en el final, estamos en el final de la cursada. Pasó, Sí, pasó volando, como siempre, ¿no? Cuando uno arranca el sí. cuatrimestre, suele debe pasar a los chicos Mm, que así pasa volando. Pero bueno, sí. estoy de acuerdo, es un tema interesante el de hoy. Tiene diferentes Mm, enfoques. Nosotros nos vamos a basar, obviamente, en el concepto de sistemas operativos y desde ahí, pero bueno, tiene distintas aristas que se interconectan y es más, una de las cuestiones que vamos a ver también es que los mismos conceptos se replican, pero con diferente enfoque. En este caso, por el lado de seguridad, pero van a ver cómo las mismas palabras o los mismos términos los mencionamos una y otra vez. Y bueno, eso es un poco lo que les había comentado inicialmente de ir interconectando los diferentes conceptos que a simple vista a veces no es tan intuitivo, no es tan simple de ver. Pero bueno, ahora ya con la totalidad de los temas y eso, bueno. Después, cuando ya estén en cuarto la continuación de la materia, ahí mm. van a seguir conectando conceptos y bueno, a través de las otras materias lo mismo en la carrera. Sí, Así que y bueno. además, bueno, hablando de la carrera, creo Mm. que este miércoles, no, a ver, no, el miércoles 22, estaba ahí buscando el mail, hay una charla sobre ciberseguridad y estafas Mm. digitales a las 18:30 en el edificio Ugarte, aula 9. Así que si alguno le, le gustó el tema que vamos a presentar hoy, el miércoles 22 van a ver una, no la damos nosotros, la charla, creo que, no sé si la da Gustavo, no sé quién, no dice quién, pero es una charla de la carrera sobre ciberseguridad, así que también ahí pueden ver otros aspectos, además los que vamos a ver nosotros. Bueno, eh, podemos ir arrancando, ¿te parece? Digo, voy a poner a grabar. Sí, 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 ya estamos. Igual los que se van sumando de cosas después pueden retomar, Eh, pero sí. mm. Recording in Bueno, ahí progress. está grabando. Buen día por la grabación.
Y creo que ahí ya podrías compartir. ¿Puede ser? Hola, buen día y Sí, probamos. si te deja. Sí, ahí está, ahí se ve. Bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan? Hoy es lunes 13 de octubre de 2025, la materia sistemas operativos, sí, de introducción a los sistemas operativos de la licenciatura en Sistema de la Universidad Nacional de Lanús. Hoy vamos a hablar sobre cuestiones de seguridad en sistemas operativos y es la unidad 7 de la planificación de la materia. Así que bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva, como arrancamos cada una de las clases, viendo cuál es la interconexión o la relación entre justamente el sistema operativo, las aplicaciones del usuario y el hardware. Tanto las aplicaciones del usuario como el sistema operativo recordamos que constituyen la parte que integra el software y por otra parte justamente está relacionado con el hardware que permite su funcionamiento. A su vez habíamos definido de forma bien marcada objetivos que persigue el sistema operativo. Uno de ellos es abstraer la complejidad del hardware a los usuarios y sus aplicaciones y por el otro lado, administrar y proteger los recursos de la computadora. Cuando hablamos de cuestiones de seguridad, ahí es donde hacemos hincapié en este segundo objetivo que persigue el sistema operativo con respecto a proteger los recursos de la computadora. Y ahí es importante plantear una pregunta que a simple vista puede parecer sencilla, pero que tiene sus diferentes aristas y connotaciones. Entonces podemos pensar o podemos decir, ¿qué entendemos por seguridad? Esta pregunta, enmarcada dentro del sistema operativo y el software, considera también para su construcción el entorno externo dentro del cual opera el sistema operativo, las diferentes organizaciones y donde se desarrollan las actividades. Em, Se suele decir que la protección es estrictamente un problema interno, una cuestión de seguridad. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, y el cual vamos a desarrollar la presentación del día de hoy, de cómo proporcionamos un acceso controlado a los recursos del sistema. A su vez, es importante también mencionar que la seguridad como tal no es un estado absoluto, sino que es un proceso continuo. Es decir, comprende diferentes etapas por las cuales tenemos que eh, administrar y proteger, y como bien decimos en los objetivos del sistema operativo, los recursos de la computadora a través de diferentes estrategias como prevenir, detectar, responder y, llegado el caso también, podría ser recuperar. El fin, obviamente, es buscar proteger los recursos sin impedir su uso o el acceso legítimo a los recursos. Entonces, como también usualmente mencionamos, tenemos los recursos de las computadoras reales y virtuales. Los reales implicaban la cuestión del hardware con sus diferentes dispositivos y los virtuales a las cuestiones de los programas, los procesos, los archivos y las comunicaciones o conexiones. En, en cada una de las presentaciones de cada uno de los temas abarcaba un subconjunto de cada uno de estos conjuntos de reales y virtuales. En este caso, la seguridad abarca la totalidad de los recursos reales y virtuales. Y el objetivo es evitar justamente accesos no autorizados, la modificación o pérdida de la información. Es decir, hablamos de recursos buscando proteger la parte lógica de, bueno, como los dispositivos, tanto la parte lógica como los dispositivos, ambas cuestiones de alguna manera que queden segurizadas. Ahí.
remarcamos justamente la totalidad que implica la cuestión de la seguridad. Para esto, se establecen como dos enfoques bien marcados que son las políticas de seguridad y los mecanismos de seguridad. Y es importante acá establecer una diferencia por la cual se desarrollan unos y sobre la cual se asientan los otros. En este caso, en las políticas de seguridad, lo que dice la definición es establecen límites definidos en el manejo de los recursos y son independientemente de la tecnología aplicada. Ahí hacemos como un pequeño subrayado en la frase independientes de las tecnologías aplicadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué determinan o cuál es el alcance de las políticas de seguridad? Esto es lo que se va a hacer, el qué. O sea, se determinan los requerimientos a cumplir y son independientemente de las tecnologías que se utilice para su implementación. Son las estrategias que vamos a utilizar. Ahora, eso obviamente no necesitamos en principio tener una tecnología con la cual lo podamos desarrollar. Es lo que definimos como tal. Ahora, en cuanto al cómo se va a hacer, para eso están los mecanismos de seguridad. ¿Qué dice? Determina la forma en que se implementan las políticas de seguridad y se encuentra formado por un conjunto de técnicas que son dependientes de la tecnología. Ahí va la cuestión, la frase que se contrapone a la anterior, pero que justamente se basa en las políticas de seguridad, a los cuales define cómo se va a lograr que los recursos sean seguros. Es decir, cómo se va a hacer. Esta capa o este esquema, de alguna manera, de los mecanismos de seguridad son los que son implementados por el sistema operativo. Eso es importante que tengan la cuestión y que justamente remarquen que son llevados a cabo, implementados por el sistema operativo. A su vez también podemos decir que las políticas varían porque pueden tener una cuestión de estímulos externos o internos, internos en cuanto al entorno que lo rodean y externos también en su entorno ampliado que justamente determina el por qué se toman esas políticas dependiendo de la red, de los accesos, justamente de dónde se va a desarrollar, con quién se van a conectar, etcétera. O sea, puede ser lo suficientemente acotado o amplio al mismo tiempo. Por lo tanto, esa modificación en el tiempo, en el transcurso bueno, de justamente la implementación, desde que se implementan hasta que se necesiten modificar, pueden variar. Y por lo tanto, los mecanismos de seguridad, que en este caso son implementados por el sistema operativo, deben ser lo suficiente generales también para abarcarlos y poder implementarlos. O sea, tenemos que tener un mecanismo por el cual, como todo, logremos hacer realidad o por lo menos cumplir con las políticas de seguridad que justamente, bueno, se imponen o se aplican. Bien. En cuanto a la aplicación de las políticas de seguridad, también lo que podemos decir... claro, ¿estamos? Sí, ahí está. En cuanto a las políticas de seguridad, lo que podemos decir también es un par de características que están asociadas en cuestiones de poder aplicarlos y que son bueno, características deseables, por no decir obligatorias, porque justamente hacen al resguardo de la información como tal. Y acá empiezan un poco los conceptos recurrentes que les habíamos mencionado anteriormente, pero en este caso con el enfoque relacionado a la cuestión de la seguridad. Entonces aparece un concepto que es la confidencialidad, que ustedes también lo conocen. En este caso, mencionamos que la confidencialidad, para lograr la confidencialidad,
necesitamos que la información esté disponible solo para los usuarios autorizados. ¿Esto qué significa? Que obviamente no todos podrán acceder a leer la información o obviamente modificarla, ¿no? Solo los usuarios autorizados son los que deben poder acceder a ese recurso. En cuanto a la cuestión del hardware, podríamos decir que el acceso es únicamente una cuestión de los recursos virtuales, pero esto no es así, porque también estamos accediendo de alguna manera al hardware que lo implementa y por lo tanto los usuarios autorizados podrían acceder a alguno de los dispositivos de la computadora a los que podrían tener acceso y a los cuales, llegado el caso o el momento, se le permitirá su utilización. Un recurso que podemos citar, por ejemplo, y que em, implementa la cuestión de la confidencialidad de alguna manera, podría ser un recurso en la nube, un Google Drive, donde nosotros tenemos justamente toda la información de nuestros archivos, de nuestras carpetas, en general nuestros datos, y los tenemos almacenados en un servidor en la nube, pero únicamente nosotros podemos acceder a esos recursos porque los tenemos asociados y tenemos los permisos necesarios para poder modificar la información. En ese caso, si nosotros quisiéramos compartir la información con alguien, deberíamos explícitamente darles permisos y esa persona debería además poder autenticarse, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación de hoy, pero podría decir, o debería validar, debe validar su identidad para poder acceder a ese recurso. Es decir, por un lado debe estar autorizado, pero por el otro lado también debe verificarse que esa persona es realmente quien dice ser. Eso por el lado de la confidencialidad. Por otro lado, podemos mencionar la cuestión de la integridad. En la integridad, la información solo es modificada por los usuarios autorizados. Podemos decir acá que un usuario puede tener únicamente permiso de lectura, pero no de borrado o de modificación. En el caso del Google Drive, podemos citar, por ejemplo, a los recursos de cuando nosotros compartimos un documento de texto, donde tiene el permiso de lector, o incluso podemos ir un poquito más lejos y podemos decir el permiso de comentarista, donde puede agregar distintos comentarios, pero no puede intervenir de forma directa en el documento. En cuanto a las cuestiones del hardware, las modificaciones de configuración también las pueden realizar únicamente los administradores. Eso debido a los diferentes permisos también es una cuestión de que se maneja capaz un poco más bajo nivel, entonces también por una cuestión de integridad se garantiza que haya diferentes niveles de acceso. Em, a este esquema de estas dos características también le podríamos agregar la palabra o el concepto de disponibilidad. Esto lo dejo como una cuestión adicional y después van a entender en la próxima diapositiva por qué lo agrego acá. ¿Se acuerdan que la cuestión de disponibilidad perseguía la cuestión que los recursos estén accesibles? Pero por otro lado también podemos interrelacionar el concepto de disponibilidad con el de integridad, dado que justamente en la cuestión de seguridad, además de que esté disponible, también me interesa que el recurso como tal sea real, no esté modificado. Por lo tanto, esos dos conceptos de alguna manera caminan o van a la par. Entonces tendríamos por un lado la cuestión de confidencialidad, también relacionada con integridad y a su vez interrelacionada con el concepto de disponibilidad. Y esto nos lleva justamente a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de las políticas de seguridad? Que los recursos
estén disponibles cuando se deseen acceder o utilizar. En este caso, de los tres ítems que nosotros vimos recién, ¿cuál sería el que mejor se ajusta? A ver, alguno en el chat por ahí. Que los recursos estén disponibles cuando se desean acceder o usar. Bien, que sean accesibles, es decir, que estén disponibles, está relacionado con la cuestión de disponibilidad. Bien ahí Fernando. Es decir, que em, acá lo que puede suceder es una cuestión de interrupción, porque si, por ejemplo, alguna gente puede destruir o intentar destruir y que quede inutilizable, podría justamente afectar a la cuestión de la disponibilidad y que quede de alguna manera interrumpido el acceso a ese recurso. Hay un montón de, hay un montón de estrategias en cuanto a poder interrumpir. Por alguna manera, este concepto de disponibilidad está relacionado con el concepto de interrupción. Hay estrategias para poder interrumpir en cuanto a lo malicioso se refiere, que puede ser, por ejemplo, la sobrecarga de accesos. em, por ejemplo, en una página, si uno hace de alguna manera un ataque o una denegación del servicio, puede hacer que ese recurso no esté disponible o accesible, o un corte de red. O sea, puede suceder, y creo que ha sucedido, no es tan común, pero ha sucedido que de alguna manera, no necesariamente es un ataque, pero saben que la cuestión de Internet está eh, bueno, nosotros estamos conectados a Internet mediante los cables que se encuentran distribuidos en los océanos. Entonces, una cuestión que puede llegar a generar un corte, si bien hay redundancia a eso, si se llega a ver algún percance en alguno de los cables que se encuentran debajo de los océanos, bueno, puede haber una cuestión de interrupción. No necesariamente tiene que ser un ataque, pero hay una cuestión de un corte de la disponibilidad. Pero bueno, también otra cuestión de intercepción, que es un poco más en cuanto a ataque, es la cuestión del phishing. Cuando, bueno, justamente tratan de hacer una intercepción, que eso nos lleva al siguiente punto, que sean accedidos o usados por personas únicamente autorizadas. En este caso, ahí estamos ante una cuestión de intercepción. Y si lo relacionamos con el concepto anterior, justamente la característica que se vería afectada es la cuestión de la confidencialidad. Por lo mismo que decíamos recién, de la cuestión de que únicamente tengan acceso a las personas o los usuarios autorizados. Por lo tanto, si hay un ataque con respecto a este punto de confidencialidad, estamos ante una cuestión de intercepción. Ahí, como les comentaba, lo más común es la cuestión de los correos donde intentan simular o emular de alguna manera a una persona, a una empresa. Por lo tanto, son los famosos ataques de phishing, donde hay robo de datos por una cuestión bueno, nada, de, de intentar capturar los datos de alguna persona. Y bueno, cómo se llega a esa información en cuanto al conocimiento de los nombres y los correos electrónicos en la información personal, también hay una cuestión también de intercepción ahí en el medio. Y tenemos un tercer ítem, que es que los datos sean correctos, es decir, que no sean adulterados. Este lo relacionamos con la cuestión de modificación y fabricación. Teníamos disponibilidad, teníamos confidencialidad, y en este caso tenemos el tercer ítem de la filmina anterior, que es integridad. Bueno, justamente, ¿cómo garantizamos que los datos
los archivos sean reales, sean correctos, no hayan sido adulterados, no hayan sido alterados, que es la cuestión de la modificación, fabricación o suplantación. Bueno, a través de diferentes métodos como criptografía, hash, firmas digitales, por ejemplo, un checksum. Entonces, esas son diferentes estrategias por las cuales nosotros podemos eh, validar o garantizar que ese archivo no haya sido cambiado o modificado en el transcurso de una transferencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de un caso del envío a través de la red. Em, entonces, si nosotros de alguna manera, eso lo pueden encontrar, por ejemplo, por una cuestión de integridad, pero valga la redundancia, cuando ustedes, pero una integridad en la construcción del archivo, pero también a la cuestión de seguridad. Si no, ustedes comprimen un archivo, por ejemplo, van a encontrar que se genera un checksum y bueno, tiene que coincidir cuando ustedes los descomprimen. Eso es una cuestión de integridad en la cuestión de cuando se comprime el archivo. Pero bueno, ese tipo de estrategias se utilizan para varias cuestiones y en este caso garantizan que el archivo permanezca indeble de alguna manera. Eh, a todo esto, bueno, la cuestión a ver, estos distintos objetivos que se persiguen, si se intentan romper por alguna razón, estamos ante un evidente ataque que puede ser realizado tanto por usuarios maliciosos o por un software que puede ser automático o manual. De ahí los conceptos que ustedes conocen también, que son los virus, los gusanos, etcétera. Un virus puede ser enviado de un equipo a otro por un usuario a través de un software y se activa mediante la interacción de la víctima o del destinatario con el archivo infectado. Un gusano, en cambio, por ejemplo, puede autorreplicarse, es autónomo y propagarse de forma independiente. También últimamente un tipo de ataque malicioso que afecta la disponibilidad y que ha habido un caso reciente con una cadena de supermercados muy conocida que no salió a reconocer que fue víctima de este tipo de ataques, pero sí fue víctima de esta situación y que incluso mantuvo, no sé si se enteraron, pero mantuvo la página de uno de sus supermercados fuera de línea casi alrededor de una semana, lo cual fue bastante grave el ataque. Es un ransomware que lo que hace es justamente retener los datos del dispositivo bueno, de quien está siendo atacado, amenazando con bloquearlos o borrarlos o distribuirlos a cambio de un rescate. En este caso lo que había sucedido es que justamente le habían bloqueado la cuestión de los accesos, se lo habían encriptado los datos y le pedían información para no publicar las bases de datos y todo lo que habían eh, conseguido tener acceso. Entonces, bueno, por alguna cuestión alguna puerta que quedó abierta, pudieron aplicar este ransomware y bueno, afectaron a esta empresa. Bueno, justamente son los ataques que comentábamos recién. El usuario malicioso es afectado por un software malicioso. Interrupción, intercepción, modificación y fabricación. Ahí, como decíamos, lo importante es que los conceptos relacionados con con la diapositiva anterior serían, para interrupción, disponibilidad. Cuando hablamos en un ataque de interrupción, estamos afectando la disponibilidad. Cuando hablamos de un ataque de intercepción, estamos afectando a la confidencialidad. Y cuando hablamos de un ataque de modificación
Y fabricación o fabricación, estamos hablando de un ataque de integridad. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna consulta? Profe, ¿se me escucha? Sí. Yo no entendí David. lo que acaba de explicar. Se me mezclaron los temas. Ok. Lo Eh, último. lo último de esta parte. Sí, Bien. Estos son los tipos de ataque. Los tipos de ataques que puede haber en cuanto a los recursos que nosotros tenemos. Habíamos un poco planteado la cuestión de las distintas características que tiene que tener un recurso, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que es lo que nosotros perseguimos, que la información esté solamente para quien eh, debe acceder a esa información, que no sea modificada o que sea modificada por quienes estén autorizados y que esté disponible siempre y cuando la queremos acceder, pero que esté disponible de una manera íntegra, es decir, que no haya sido modificada. Por eso decía que la cuestión de la disponibilidad y la integridad son dos conceptos o características que están relacionados. Dicho esto, el objetivo justamente es cuidar que los recursos estén disponibles cuando se desean acceder, que eso es la disponibilidad, y un ataque a la disponibilidad es la interrupción. O sea, el ataque a la disponibilidad es la interrupción. Por otro lado, que se ha accedido únicamente por las personas autorizadas, ese tipo de ataque lo que llamamos es intercepción. Si, por ejemplo, tenemos un interlocutor, o sea, yo te mando un mensaje a vos, y ese mensaje de alguna manera no está encriptado o alguien está escuchando en la red o algo por el estilo, lo que sucede es que ese mensaje fue interceptado por otra persona que realmente no estaba interceptada, por lo tanto es un ataque, no estaba autorizada, por lo tanto es un ataque de intercepción. Está relacionado un concepto con el otro. Y el tercer concepto, el de modificación o fabricación, es que los archivos no estén adulterados. Si yo, por ejemplo, eh, comprimo un archivo, que es el ejemplo que les daba hace un ratito, comprimo, o una carpeta de archivos, eso me genera un checksum, que es un código donde, bueno, que se calcula mediante un algoritmo en el cual garantiza de que esos datos son los que yo te estoy mandando. Entonces yo te podría compartir ese checksum. Ahora, ¿qué pasa? A vos te puede llegar un archivo comprimido con el mismo nombre, pero con otra información. O sea, puede haber nuevos archivos, algún agente malicioso o un software malicioso podría haber fabricado archivos, carpetas o haber cambiado esos archivos. Pero en ese caso el checksum debe haber cambiado. Por lo tanto, ahí podrías identificar que esa información fue adulterada. Y ahí estaríamos ante un caso de modificación y fabricación, que de alguna manera también hubo un ataque de intercepción, porque en el medio se modificaron los datos, y de alguna manera también, por consecuente, habría un ataque de interrupción, porque si bien estás recibiendo los datos, indirectamente, pero si bien estás recibiendo los datos, de alguna manera no los estás recibiendo de la manera que deberías recibirlo. Pero son tipos de ataques relacionados. Y los ataques generalmente, bueno, obviamente son generados por usuarios maliciosos que a la vez generan software malicioso y también por software maliciosos que disparan, como por ejemplo los casos que les comentaba recién, a través de software como virus, gusanos o el ransomware, que es un tipo de ataque que es un poco más extorsivo, de alguna manera, porque encripta los datos y te piden un rescate. Que generalmente nadie accede, porque tampoco ustedes pagarían el rescate de un recurso que ya saben que lo tienen y que no pueden garantizar de que no hayan copias de eso. Entonces, como medio complejo. No sé si ahí se quedó un poquito más claro. ¿Alguna cuestión más que quiera que aclare? no, entendí bien. Me había quedado duda con el tema de los ataques. Ah, bien, bien. Sí, es importante justamente relacionar esta cuestión, o sea, yo remarcaría esta cuestión de la interrupción, relacionarla con la disponibilidad, la intercepción, relacionada con la integridad, la modificación y fabricación, justamente con la cuestión de... ¿eh?
Eh, sí, bueno, eso es lo que le comentaba. Bueno, en cuanto a la modificación y fabricación, obviamente, disponibilidad, confidencialidad e integridad, tal cual. En cuanto a la modificación y fabricación, bueno, la cuestión de modificación sería alterar los datos existentes y la fabricación inventar o inyectar datos o mensajes falsos. Em, en cuanto a la disponibilidad, en los ataques de interrupción, justamente lo que suele suceder también es que puede haber un ataque por denegación de servicio, que es lo que les mencionaba casi al principio. Es decir, se trata de hacer o se intenta hacer una saturación de la red, de la memoria o de la CPU. Y eso obviamente afecta a la disponibilidad. Es decir, que impide que un recurso o servicio esté disponible para los usuarios legítimos. En cuanto a la confidencialidad, bueno, justamente una conexión a través de una página HTTP que, por ejemplo, no sería segura, eh, sería, por ejemplo, la transferencia de información a través de una sesión no cifrada, o incluso también puede ser una cuestión un poco más histórica y no tan en red o con internet, que serían los keyloggers, que son software donde pueden registrar todo lo que se ingresa a través del teclado. Y después, obviamente, transmitirlo. Antiguamente eran locales, pero también, bueno, pueden estar diseñados para transmitirse a través de la red. Pero esos son obviamente ataques a la confidencialidad. Si bien ahí no estoy capaz interviniendo un software como tal para poder lograr información, sí estoy instalando un software malicioso en el entorno de un usuario para poder tener acceso a lo que ingresó a través del teclado, ¿no? Eh, Obviamente la cuestión de la intercepción involucra capturar o espiar la información que viaja a través de la red, obviamente sin autorización. Entonces, ahí en cuestión de seguridad o de mecanismos de seguridad, por un lado, habíamos visto las políticas de seguridad. Recuerden lo mismo de siempre, que es importante también que lo tengan en cuenta y presente, que los mecanismos, bueno, justamente los mecanismos, bueno, las políticas de seguridad están ligadas a esta cuestión de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para los mecanismos de seguridad, justamente vamos a perseguir dos cuestiones importantes, que son la protección de recursos y el monitoreo y detección de amenazas. Em, para proteger los recursos de los distintos ataques que vimos recién, el sistema operativo implementa y provee dos tipos de mecanismos de seguridad, que son estos dos como tal. En cuanto a la protección de recursos, para implementarla podemos recurrir a diferentes estrategias. Una de las estrategias es la separación de espacios de memoria. Em, Acá obviamente van a encontrar similitudes y referencias a lo que estuvimos viendo hasta ahora. em, en cuanto a que cada proceso únicamente debería o debe poder acceder a los espacios de memoria que les corresponden, o en su defecto a los que tengan compartidos como tal, por una cuestión de asegurar justamente el acceso a quien corresponda. Por otra parte también vamos a hablar de la encriptación de archivos, que se realiza a través de diferentes algoritmos y que solo un usuario que tenga la clave apropiada o que pueda tener acceso a él podrá lograr hacerse con dicho recurso. Y también, en cuanto a la cuestión de controles de acceso, control de acceso a recursos,
vamos a tener dos cuestiones que son la autenticación y la matriz de acceso. Esta cuestión para el control de acceso se incluye en todos los sistemas operativos por los cuales lo van a tener disponible. Es más, en la práctica lo utilizan para poder hacer uso de los diferentes recursos y poder ejecutar aplicaciones como tal. Em, Obviamente la implementación varía de sistema operativo en sistema operativo, como ya sabrán, pero básicamente la esencia o el objetivo es exactamente el mismo y el fin que persigue es exactamente el mismo. Bien, ahora, para la cuestión de la protección de recursos relacionada a los mecanismos de seguridad. En cuanto a la autenticación de usuarios, es un poco lo que decíamos al comienzo en cuanto a la cuestión del acceso. Para poder permitirle, en cuanto a la confidencialidad, para poder permitirle el acceso a esa persona, usuario, o incluso no necesariamente tiene que ser una persona, un usuario, puede ser un sistema, si nosotros, o un software, ¿no? Automatizado, si tenemos un software y y queremos que ejecute cierta tarea, bueno, debe tener los permisos necesarios para poder hacerlo. Para eso tenemos que asegurarnos que ese recurso, persona o no, sea quien dice ser. Y esto se hace mediante diferentes estrategias. Estas estrategias son algo que sabe, algo que tiene, algo que posee y algo que hace. Lo primero que seguramente están pensando es que es un lío y que es un trabalengua, sí. Es probable, pero tiene sentido a medida que vayamos desarrollando cada una y tiene su separación lógica. Cuando nos referimos a algo que sabe, estamos hablando de un clásico y que fue implementado al principio de cuando se comenzó a utilizar la cuestión de la autenticación y que es la implementación más simple que conocemos, que es las credenciales de usuario y contraseña. Es decir, una persona autorizada o el recurso autorizado cuenta con una clave para poder autenticarse. Esta cuestión obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que es una cuestión sencilla de implementar, podemos decirlo. Como desventaja podríamos decir también que puede estar sujeta a diferentes tipos de ataques en cuanto a adivinación, por ejemplo, de fuerza bruta, o que una persona también divulgue la clave. Si una persona comparte la clave, también está accediendo al recurso y de esa manera no necesariamente podemos validar que esa persona es quien dice ser, pero sin embargo puede acceder al recurso. Por lo tanto, ahí ya el responsable sería la persona que tiene asociado el usuario y la clave, porque por diferentes mecanismos de seguridad generalmente queda registrado la ubicación y el acceso del usuario que lo realizó. Entonces ya, bueno, eso abre distintas implicaciones, pero en cuanto a lo que a nosotros nos interesa remarcar, algo que sabe podría ser una implementación de un login con un usuario y una clave. También tenemos algo que tiene, algo que tiene. Em, Algo que tiene podría ser, por ejemplo, en cuanto a los trabajos, cuando uno quiere acceder a su empresa, podemos tener, por ejemplo, una credencial o una tarjeta de fichado para marcar nuestro ingreso a nuestro trabajo. Y también lo que se empezó a utilizar recientemente, digo recientemente muy entre comillas porque es relativa a la cuestión del tiempo, pero también inicialmente por las cuestiones de segurización de las transacciones bancarias se utilizaba, por ejemplo,
una tarjeta de coordenadas con los 64 pares de dígitos para poder aprobar una operación, por ejemplo, a través del home banking, o también la cuestión del token, que viene a reemplazar lo que en su momento era la cuestión de la tarjeta de coordenadas, y que incluso también sirve para validar que bueno, el usuario intenta hacer esa operación de forma legítima. Entonces decimos que tiene por una cuestión de que el usuario físicamente tiene algún instrumento o algún dispositivo, ya sea tarjeta, celular o lo que ustedes imaginen o que pueda suceder en el futuro, para poder autenticarse. Luego tenemos algo que posee, y acá hay generalmente una confusión con algo que tiene. Algo que tiene y algo que posee no serían lo mismo. Bueno, no necesariamente. Algo que tiene lo pueden relacionar a una cuestión de un objeto. Como veníamos diciendo, una tarjeta física, un celular, algo que nos permita de alguna manera validar. En cambio, algo que posee, cuando hablamos de algo que posee, es una característica física de una persona, que puede ser, por ejemplo, la validación con las huellas digitales, por ejemplo, la cara, cuando hacemos la identificación por el Face ID, los ojos, bueno, algo que posee de forma física el usuario, pero propia. Eh, Esa es la cuestión. Cuando hacemos ahora están en las aplicaciones, cuando nos validamos, generalmente nos piden hacer una selfie o hacer una serie de gestos. Bueno. Em, la serie de gestos está ahí relacionada también con la siguiente, que es algo que hace, justamente, que es con respecto al comportamiento del usuario. Eh, Ahí hay como una cuestión de que, o sea, si bien uno posee, obviamente, una expresión facial determinada, también puede hacer diferentes gestos como mirar para arriba, cerrar los ojos, sonreír, diferentes cuestiones. Pero también algo que hace podría ser, por ejemplo, completar un captcha o en el sentido de girar una figura para que esté en la dirección correcta, diferentes validaciones que permitan justamente en ese caso, no nos estaría autenticando como tal, pero podría validar que no somos un robot. Entonces, de alguna manera sí estaría autenticando, no un usuario como tal, sino que realmente sea una cuestión no automatizada. Eh, Bien. Esos son los diferentes métodos para la autenticación de los usuarios que justamente podemos implementar. A su vez, em, una vez que la persona se encuentra o realizó la validación en ese recurso, también es importante justamente definir a lo que va a tener acceso, que esto es una cuestión de alguna manera crítica, porque, bueno, a qué recursos va a poder acceder en cuanto a lectura, escritura e incluso a ejecución. Y que justamente también de estos permisos, de alguna manera, depende la implementación para lograr la integridad y la confidencialidad con esta cuestión de lo que le decían. Si, por ejemplo, pensemos de forma muy abstracta, pero lo que decíamos en el Google Drive, imagínense que nuestros datos están almacenados en un storage dentro del data center de Google o de la empresa que ustedes quieran, de Microsoft, de Amazon, y que justamente los permisos o no hubiera un esquema de permisos tan aplicado o que fuera un poco más amplio y podrían ver sus datos o nosotros ver los datos de otra persona. Bueno, esa cuestión también hace a la protección de los recursos la cuestión de la separación y la aplicación de los diferentes
controles de acceso. Este control de acceso se implementa a partir de la matriz de acceso y que justamente implementa una serie de elementos que buscan o persiguen diferentes objetivos. La matriz de acceso como tal nos proporciona un mecanismo para especificar las políticas e implementar un control de seguridad estricto. Y en cuanto a los elementos, eh, en el recurso, con el recurso buscamos qué queremos proteger por cada uno de los recursos que justamente buscamos proteger. Los usuarios o grupos de usuarios, que no es lo mismo, determina quién puede acceder. El usuario como tal integra un grupo de usuarios. A su vez, em, si un usuario tiene acceso a ese recurso y pertenece a un grupo de usuarios, ese grupo de usuarios puede también acceder de alguna forma a ese recurso. Ahora lo vamos a ver un poquito más con un ejemplo no tan abstracto. Em, y el tipo de permiso. El tipo de permiso que son las cosas que puede hacer. Ahí tenemos ahí tenemos el concepto de usuarios o grupos de usuarios, el concepto de propiedad. Y en el tipo de permiso justamente si puede llegar a leer, si puede llegar a escribir o si puede llegar a ejecutar. Entonces se establecen diferentes, de alguna manera, dominios de protección donde tenemos el nombre del recurso y los diferentes derechos a poder acceder a cada uno de los recursos. La implementación de esto se lleva a cabo a través de dos esquemas que son las listas de capacidades. Acá se tiene el punto o el eje del lado de considerar al usuario. Y por otro lado, la lista de control de acceso, que acá se considera el acceso a nivel de recurso, es decir, qué permiso tendrá el usuario o el grupo de usuario para acceder a ese recurso como tal. Bueno, esta cuestión de la implementación a través de la matriz de acceso se da en diferentes sistemas operativos, por lo que habíamos mencionado. En cuanto a Windows, la matriz de acceso la pueden consultar a través de hacer clic, por ejemplo, en un archivo o en una carpeta. A través del menú contextual en la opción propiedades van a encontrar la ventana en una de las pestañas o solapas que es la de seguridad. Pueden fijarse los usuarios que están, o nombres, los nombres de grupos o usuarios que están autorizados a poder acceder a ese recurso y los permisos que tienen. Control total, modificar, lectura y ejecución, lectura únicamente, y si tienen permitido, denegada esa acción. En cuanto a la implementación de cualquier distribución de Linux que puedan encontrar, van a ver la estructura, que ahora vamos a ver una pequeña demo de una cuestión de control de acceso, donde la primera parte, que son las acciones, bueno, ahí tienen el detalle, tienen un carácter reservado por una cuestión especial que define si es un fichero, un directorio del tipo de archivo. Las primeras tres letras definen el permiso del usuario, o sea, qué puede hacer el usuario. Las segundas las segundas tres caracteres definen el permiso de grupo y los últimos el permiso de otros usuarios. A su vez también, fíjense que tienen dos nombres que ahí sería el sujeto o la parte de sujeto que se llama, que incluye al usuario y al grupo de usuario. En este caso, el usuario como tal
se define con el mismo grupo. El mismo nombre de usuario define el mismo grupo como tal. Por definición, en Linux, generalmente cuando creamos un usuario de forma local en un servidor, directamente nos genera un grupo del mismo nombre. Después podemos llegar a agrupar a ese usuario dentro de otro grupo, pero por eso lo van a ver repetido acá en el ejemplo y es una cuestión muy común. Y por último, el nombre del objeto como tal, que acá tenemos en el ejemplo tenemos un archivo que se llama fichero.txt y una carpeta, que fíjense que en el carácter especial tiene la letra D de directorio, que se llama Dropbox. Así que ahí estaría definido la cuestión del usuario. En una cuestión, bueno, un poco más compleja, estas letras que nosotros vemos acá abajo, que es RWX, que significan Read, Write, Execute. Para darle permisos como tal, se utilizan una serie de dígitos para poder definir su valor, o que ahora lo vamos a ver. Y está definido por el valor de escritura que sería 4, la R se reemplaza por un 4, la W de write se reemplaza por un 2 y la X de execute se reemplaza por un 1. Si alguno conoce Linux o tiene algún tipo de noción en cuanto a los permisos, les va a sonar conocido los permisos 644, 777, 775. Bueno, esos números se arman a través de estos permisos. Si, por ejemplo, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero si, por ejemplo, quisiera que tengan únicamente lectura, tanto el usuario, el grupo u otros, ahora vamos a ver qué significa eso. Habíamos dicho que el permiso de lectura de read es un 4, entonces el permiso que tendría que aplicar sería 444. Esa es un poco la lógica que sería para aplicar. Si quisiera que tengan todos los permisos, la suma de 4, 2 y 1 me da 7, sería 777, lo cual es peligrosísimo, dependiendo del contexto en que se encuentren. Estamos habilitando que cualquier usuario de cualquier grupo puede hacer absolutamente cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí también la responsabilidad a la hora de aplicar los recursos, o bueno, llegado el caso, manejarlo de forma controlada. El tema de los recursos, lo van a notar mucho más en Linux que en Windows en cuanto a la experiencia cuando lo prueben, por la cuestión de que no necesariamente sea que es más restrictivo, pero como generalmente hay una capa de abstracción que tiene Windows con respecto a Linux. En ese caso lo que termina sucediendo es que uno termina viendo los errores más explícitos en Linux que en Windows cuando intenta ejecutar algo sin tanta interfaz gráfica capaz. Entonces cuando trata de hacer una instalación de algún sistema que, por ejemplo, quiere escribir algún temporal, que es un clásico también cuando una aplicación quieres realizar el guardado o alojar algún tipo de archivo temporal, tira permiso de escritura, que no tiene permiso de escritura, permiso de poder escribir, crear ese archivo. Entonces ahí lo que suele suceder es que nosotros tenemos que habilitar que esa aplicación, el dueño, el usuario o el grupo dueño de esa aplicación tenga permiso de escritura en ese directorio para que pueda ejecutar dicha acción, lo cual es una acción sumamente común. Em, bien, en cuanto al monitoreo y detección de amenazas, em, acá tenemos diferentes ítems por los cuales podemos de alguna manera mitigar la cuestión del acceso no autorizado o de los agentes maliciosos. Por un lado tenemos los antivirus que todos conocemos, que son programas especiales y que se encuentran estrechamente relacionados con el sistema operativo. Por otro lado tenemos el firewall,
que puede ser, en este caso estamos hablando de un software, pero también puede ser una cuestión de hardware. Se ocupan de comunicar, de controlar las comunicaciones con el exterior a través de la diferente habilitación de los puertos, etcétera. Cuando ustedes instalan una aplicación, el firewall de Windows generalmente les pregunta o les consulta con qué red se quieren comunicar, con la red privada, con la red de internet exterior. Bueno, por una cuestión de seguridad y ustedes justamente deciden si permiten ese acceso o lo bloquean. También tenemos una cuestión de control parental en cuanto a determinar que el usuario pueda realizar ciertas acciones en ciertos horarios y también con algunas limitaciones. En cuanto a el firewall, el control parental, lo que comparte son reglas para poder justamente implementar estas dos estrategias de detección de amenazas o monitoreo. Y por otra parte, también lo que es sumamente útil a la hora de detectar una amenaza para la cuestión de ataques de disponibilidad o de acceso son los logs como tal. Eh, Como todo, la cuestión de los logs es una estrategia que registra de forma continua lo que sucede en la computadora o en cuanto a la red, los distintos accesos. Podríamos poner un ejemplo de una página web donde es consultada. Por lo tanto, ahí se registran una serie de datos que me permiten analizar o al usuario encargado de justamente garantizar esta cuestión de seguridad o detección de seguridad, garantizar justamente eh, detectar estas cuestiones a través del análisis y la búsqueda de comportamientos anómalos o incorrectos. Entonces, a través de estas diferentes estrategias, se puede justamente intentar de alguna manera mitigar la cuestión de la seguridad. Em, Acá hay una frase que podemos mencionar, que un sistema es tan seguro como lo sea la gente que acceda a él. Em, Es tan compleja esa frase como simple al mismo tiempo. En realidad, acá a lo que hace referencia es que el factor humano, el usuario, es sumamente importante en cuanto a la seguridad como tal, porque como vimos por diferentes cuestiones, una acción del usuario eh, que tenga acceso a un recurso determinado puede comprometer la seguridad de un sistema como tal. Lo que decíamos recién, si por ejemplo una persona que conoce, tiene su clave de acceso y la comparte o de alguna manera la distribuye o para algún motivo que sea, bueno, lo que puede pasar es que ese sistema de alguna manera puede llegar a ser vulnerado por personas que no queremos que tengan acceso al mismo. Entonces, lo que termina sucediendo es que la seguridad eh, finalmente es una combinación entre diferentes controles o estrategias, como estuvimos viendo hoy, también combinados con la cuestión de quienes utilizan los sistemas, ¿no? Que al fin y al cabo son los que realmente acceden y bueno, hacen uso del mismo. Entonces, bueno, es crucial considerar estas dos cuestiones. Em, con esta partecita, con esta reflexión final, ya ahí damos por finalizada la unidad número 7. Acá, como siempre, tienen el acceso a la bibliografía, tanto de los capítulos de Stalins como Tenenbaum. Así que, bueno, dudas, consultas al respecto. ¿Algún tema que haya quedado, eh, que no se haya entendido bien?
Todo ok, Bien, profe. ¿Ahora? perfecto. Bueno, bien, bien, bien. Ahí les dejo de compartir un segundo, que voy a abrir acá algo. Les vamos a compartir una pequeña demostración de justamente lo que hablábamos de la matriz de acceso. Esperen, que ahí abrimos. Eh, es un ejemplo muy sencillo, pero que creo que permite justamente ver implementado y, como les decía, no de forma abstracta, eh, justamente este control que se aplica. Así que ahí lo vamos a ver. A ver. La implementación de una pequeña página que ahora vamos a ir viendo qué pasa cuando le modificamos los permisos. A ver. Bien, comparto. Ahí se ve bien. Ahí se ve la presentación. Eh, la, La página. Es una sí, página. sí, Perfecto. sí, Bueno, una ahí página, está. perdón. Bien. Bueno, acá tenemos una página que dice Introducción a Sistemas Operativos 2025 y tenemos una figura que es bien conocida, que la utilizamos en todas las presentaciones. Em, Sebastián acá hace una consulta, de paso la leemos. Dice, más tarde podemos mandar un mail para hacer una consulta de la segunda parte del TPC sin ningún problema. Ahí lo vemos. Em, bueno, les decía, acá tenemos una página sencilla, un HTML con un texto y una imagen, que esto está alojado justamente en un servidor web que tiene un Apache, que es la aplicación que sirve a la aplicación, y que justamente como tal, para poder ejecutar Apache, la aplicación Apache utiliza el usuario y grupo www-data dentro del sistema operativo. Esto es un servidor donde se encuentra instalado Apache, que es una distribución de Linux, un Debian, en el cual justamente nos permite tener alojada la página. Entonces, acá tenemos nosotros el árbol con el directorio, lo tenemos alojado en var www ISO, que es donde tenemos cargada nuestra página, y van a ver que tenemos justamente un directorio, como habíamos visto en el ejemplo, que se llama imágenes, y un archivo que es de la página como tal, que es index.html. Del cual, si ustedes se fijan bien, el index.html, tanto el usuario como el grupo propietario es www-data. Y los permisos de ejecución o los permisos que tiene para poder acceder al recurso son para el usuario lectura-escritura, para el grupo únicamente lectura y para otros únicamente lectura. Si nosotros lo traducimos a los numeritos que habíamos dicho anteriormente, recuerden que lo que sería lectura sería el número 4, escritura el número 2 y ejecución el número 1. En este caso ejecución no tenemos. Y si lo sumamos sería el permiso 644, que es un permiso estándar que le permite leer y escribir únicamente al usuario propietario
y únicamente lectura a los demás usuarios del grupo y a otros. Por otra parte, también tenemos la carpeta imágenes, que en este caso el propietario ya no es wdata, sino que es root. Y si nosotros ingresamos al directorio y listamos el contenido, vamos a ver que tenemos una imagen que se llama hola.png, del cual tampoco es justamente propietario eh, el, el usuario www.data, que yo les decía que era el usuario como tal de Apache. Ahora, si bien la imagen, el usuario de Apache no es el propietario, el permiso que tiene asignado a la imagen no es propietario de Apache, sin embargo la podemos ver porque justamente tiene permiso de lectura. ¿Qué pasa si ese permiso de lectura justamente se lo sacamos? O sea, fíjense que está pudiendo acceder al recurso de la imagen porque tiene permiso de lectura en otros. Porque el usuario que utiliza para poder acceder a los recursos y que tiene acceso a Apache es wdata. Sin embargo, esto es un recurso que tiene la propiedad root. Si nosotros actualizamos y les quiero mostrar algo antes. Estas peticiones, cada vez que nosotros recargamos una página y accedemos al recurso, estas solicitudes quedan registradas en los logs que vimos recién para poder ver quién accedió al recurso, si accedió de forma correcta y cómo accedió. Si nosotros vemos los logs, fíjense que una solicitud a las 10:13, que es el horario donde estábamos ahora, donde obtuvimos la imagen desde este directorio y en este caso, bueno, nos dio el acceso de forma correcta, ¿no? Y accedimos a la página web y nos contestó el código de HTTP de respuesta 200, que pudimos acceder de forma correcta al recurso. Por lo tanto, recibimos un mensaje de transferencia correcto 200 y para la imagen lo mismo, pudimos recuperarla. Y quedó obviamente registrado de dónde accedimos. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, como dijimos recién, ahora está pudiendo acceder al recurso porque tiene permiso de lectura de otros? O sea, como yo, el usuario propietario de la aplicación que estoy ejecutando puede leer, si quisiera escribir o modificar esa imagen o borrarla, no podría porque tengo solamente permiso de lectura. Pero ¿qué pasa si nosotros le modificamos esos permisos a través del comando chmod y le asignamos permisos únicamente de lectura y escritura al usuario propietario? En este caso le sacaríamos el otros, entonces nos quedaría 640. 640, hola PNG. Si miramos los permisos, fíjense que ahí se modificó y ya aparecen rayitas en lo que sería la cuestión de el acceso a otros usuarios. Si nosotros recargamos la página, ¿qué pasó? No tenemos acceso a la imagen. Nos aparece el texto alternativo que dice figura de alguien saludando. Pero la imagen ya no la podemos recuperar o obtener o consumir desde el navegador. ¿Esto por qué es? ¿Porque la imagen desapareció del servidor? No, porque justamente Apache, que es el que está intentando consultar ese recurso, no tiene permiso de lectura, ni de escritura, ni de ejecución. Es decir, no tiene permiso sobre ese recurso. Por lo tanto, si yo quiero consultarlo a través de otra aplicación dentro del servidor, podría seguir haciéndolo siempre y cuando, en este caso, sea propietario, ya porque si va a tener permisos de otra aplicación, o sea, va a tener otro propietario, tampoco lo va a poder hacer porque únicamente ya le sacamos el permiso de lectura de otros. Si nosotros vamos a los logs, lo que vamos a ver
es que ya no nos devuelve un código 304, sino que la obtención de esa imagen es un código 403. No sé si alguien recuerda acá en el chat qué significa el código 403, que es un error conocido de HTTP. O estoy hablando chino, también me lo pueden decir. A ver quién se anima. Algo se entiende, profe, algo se entiende. Más Ok. PHP que otra cosa. No, no, está bien. Pero un poco la idea es que vean justamente cómo se asignan los permisos con algo que es sumamente común, que es una página web que está publicada. El error 403 es el que a veces ingresan a una página y dicen forbidden o prohibido. Bueno, justamente lo que quiere decir es que nosotros no tenemos permitido el acceso a ese recurso. En este caso, nosotros estamos accediendo a través de un software que es Apache y que estamos tratando de consultar un recurso el cual no está disponible. Por lo tanto, nos arroja ese 403. Ahora, ahora, con los mismos permisos, con los mismos permisos que tenemos recién, que tenemos ahora, de lectura y escritura para el usuario, RW, para root. Root es el usuario, eso también es importante aclarar. Root es el usuario, el superusuario, digamos. Root te permite, dentro de Linux, te permite hacer absolutamente todo. Eh, si tenemos para ese superusuario, ¿no? Tenemos lectura y escritura, y para el grupo del superusuario tenemos únicamente lectura. Si nosotros le modificamos el permiso de propiedad y le decimos no, realmente es un recurso que debe tener acceso doble data porque lo tiene que poder borrar, poder leer, poder consultarlo, entonces le asignamos el permiso de propiedad a wdata. Hola.png y listamos otra vez el directorio. Ahí, bueno, ahí vamos a tener asignado wdata. Ya al tener la propiedad, ahí lo que estábamos diciendo que wdata puede leer, escribir y a su vez por extensión al pertenecer al grupo también cualquiera de su grupo puede poder leer. Entonces si nosotros recargamos la página, ahí podemos acceder nuevamente al recurso y ahí va a quedar justamente asentado que hubo ese intercambio y se pudo el recurso acceder nuevamente. Entonces, esta cuestión de los permisos hace a la cuestión de lo que decíamos recién, de poder asignar y realizar una separación en los diferentes permisos que puede tener cada uno eh, de los usuarios que interactúen dentro del sistema. Incluso acá no como tal. Esto es un ejemplo súper sencillo, pero podemos hacerlos extensibles a, por ejemplo, la implementación de PHP que alguien había mencionado recién. Eh, con respecto a PHP, tenemos que ser cuidadosos, obviamente, con los permisos que damos, porque los que conocen de esa cuestión saben que, bueno, a través de diferentes scripts podemos llegar a ejecutar diferentes acciones dentro del sistema operativo, por lo cual, si nosotros tenemos asignado un permiso de ejecución donde no corresponde y no debe haber ese permiso, lo que pueden suceder es plataformas conocidas como Joomla, WordPress, pueden personas no malintencionadas pueden subir un script a nuestro sitio y poder ejecutar, si tienen los permisos necesarios, una serie bueno, de justamente sentencias que le permitan fijarse cuál es el contenido del servidor, ganar acceso también, modificar, reemplazar páginas, bueno, un montón de cuestiones. Eso es un clásico también en los gestores de contenido que son sumamente atacados. Pero bueno, esta cuestión también pasa por la diferencia de cuestión de seguridad y cómo se encuentran visibles.
con respecto a la cuestión con respecto a la cuestión de seguridad también, y ahí lo complejizo un poquito, pero para poner un poco en contexto, ahora me consultan si hay alguna duda, por lo menos que me gustaría que esto quede claro porque me parece sumamente interesante. Pero, por ejemplo, toda aplicación generalmente tiene su carpeta donde aloja diferentes archivos, por ejemplo, de subida, de cosas de archivos que se suben, y que generalmente la aplicación la gestiona o los administra. Generalmente, cuestión al nivel de acceso, en las aplicaciones se suele poner dentro de la misma carpeta. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una carpeta. En nuestra carpeta ISO, por ejemplo, podemos tener una carpeta que se llama archivos. Entonces tendríamos en el mismo nivel de acceso el archivo index.html y la carpeta archivos donde subimos los archivos. Bueno, al estar publicado, si por ejemplo por alguna vulnerabilidad pueden acceder a nuestro directorio y nosotros no lo tenemos bien configurado, pueden consultar esa carpeta de archivos y pueden leer todo el contenido. ¿Qué sucede? Si nosotros, en la cuestión de cuando vamos a publicar nuestro sitio, si nosotros tendríamos esa carpeta de archivos al mismo nivel de la carpeta ISO, que es la carpeta de nuestra aplicación, podríamos tener una separación mayor en cuanto al acceso que deberían tener. Pero eso no impediría que la aplicación como tal pueda consultar a la carpeta archivos. Es decir, estaríamos publicando la carpeta de la aplicación para que la aplicación se pueda ver, se pueda consumir, se pueda acceder y todo lo necesario, pero no estaríamos exponiendo la carpeta de archivos. Entonces, también la jerarquía de directorios y la matriz de acceso con una aplicación de permisos correctos permiten también de alguna manera segurizar la aplicación y te resulta en una buena práctica también de administración de los recursos. Entonces, por eso les digo, es una combinación. Lo que puede suceder es que una mala configuración de permisos asignados también puede dejar de alguna manera abierta una posibilidad a que pueda suceder algún tipo de ataque, ¿no? Eh, no sé si hay alguna consulta, quieren que repita alguna cuestión. Me parecía útil, esa es una cuestión que le había comentado a Pablo, que generalmente lo vemos de forma abstracta, pero me pareció útil poder mostrarles un ejemplo muy chiquitito de lo que es este universo, digamos, en cuanto a la seguridad, y de forma muy humilde, porque tampoco somos expertos como tal en seguridad informática, pero hace a la cuestión de las buenas prácticas. Los veo muy callados en el chat. O si alguien abre el micrófono, alguien que quiera consultar algo. Me Lo dejaste dejé sin sin palabras. palabras. Lo dejé sin palabras. Sí, sí. Tal cual. Me imaginé. Bueno. De a uno, profe, de a uno nos vamos turnando. No, está bien. A ver, nada, esta es una a ver, esto es una implementación real de cómo funciona una página alojada en un servidor web. Y justamente cómo se monitorean. Todos los accesos, obviamente, se monitorean a través de los distintos logs. Y bueno, uno consulta diferentes actividades y ese tipo de cuestiones. En el caso también de los accesos, lo que sucede es que en cuestión de negación de servicios hay un montón, por ejemplo, de agentes conocidos como bots que ingresan a las páginas con distintos fines, algunos únicamente cosechar información, otros son rastreadores para ver, que es un clásico también, intenta rastrear, por ejemplo, si tu sitio es un WordPress, entonces tratan de hacer consultas. eh, para saber si, por ejemplo, tienen un login de WordPress y poder hacer un ataque
en cuanto a poder adivinar las contraseñas y poder acceder a ese WordPress. Y bueno, son todo tipo de ataques maliciosos que pueden ser filtrados y pueden ser auditados a través de los logs, porque ya uno de alguna manera conocen, tratan de enmascararse a veces, pero conoce los bots. Y bueno, hay listas de bots también que se pueden ir filtrando. En cuanto a los logs y por este tipo de cuestiones, se puede auditar esa cuestión para tratar de proteger la aplicación también de accesos no permitidos. Y llegado el caso también bloquear las IP, porque lo que termina sucediendo es que cuando se produce un ataque en cierto tiempo, bajo ciertas condiciones, lo más seguro es que se active un mecanismo por el cual se realiza un bloqueo de la IP, porque no son usuarios legítimos y son sistemas automatizados o de spam. Entonces lo que suele suceder es eso. Pero bueno, ojo también, porque también está el caso en contrario, donde si ustedes realizan una configuración un poco agresiva en cuanto al filtrado de esos bots, también puede pasar que algún usuario legítimo que esté haciendo alguna acción real pueda llegar a resultar bloqueado. Por eso es como un ajuste fino en cuanto en cuanto a lo que uno quiere proteger. Entonces es como una negociación. Así que bueno. Eh, bueno, dejo de compartir. Por mi parte les quería acercar eso. Bueno, muy bueno ahí el ejemplo. Así también uno puede ver, pues esto son cosas que uno no puede probar en la casa. Puede jugar un poco con los permisos, pero va a ser bastante limitado. Pero así como puedan ver cómo aplica en un sistemita real, ¿no? Bueno, bueno, temas, ya terminamos. Yo voy a compartir pantalla, más que nada para comentarles cómo seguimos con las clases. Bueno, la semana que viene, 20 de octubre, tenemos de vuelta clase presencial. Vamos a tener la clase de repaso para el segundo parcial, porque el 27, o sea, en 2 semanas, es el segundo parcial de la materia. Segundo parcial va a ser de la misma modalidad del primer parcial. Nosotros acá en el aula virtual, les copio el link, está subido este examen de práctica, que tiene la misma estructura que el otro. Este es examen práctica, segundo parcial. Y yo acá lo tengo abierto. Van a ver que hay preguntas del estilo multiple choice. De vuelta son 4 opciones. Tienen que poner 1, 2, 3 o 4 para la opción que corresponda. Y también hay ejercicios prácticos de los temas que vimos. Pues, los temas que entran para el segundo parcial son disco RAID, organización de memoria virtual, sistema de archivos y, por último, el tema de hoy, seguridad. Entonces van a ver que hay preguntas de teoría sobre todos esos temas y hay ejercicios prácticos sobre memoria. Los ejercicios son sobre paginación solamente. La idea es responder si hay un fallo de página o no hay fallo de página y a qué marco vamos a utilizar. Puede ser que si no hay fallo de página es el que tiene asignado, si no hay que hacer un reemplazo, como lo vimos. Ahora igual vamos a hablar un poquito de eso. Van a ver que hay 2 ejercicios prácticos. En el examen real van a tener también 2 ejercicios prácticos de esto, uno con LRU y el otro con LFU, y después todas preguntas de teoría. Las preguntas de teoría, la mayoría van a ser multiple choice, creo que son 9, no estoy seguro, pero supongamos que son 9 preguntas multiple choice. Y después van a tener 2 preguntas para desarrollar sobre algo de la teoría que vimos, ¿no? Las de desarrollar van a tener que escribir, la otra solo indicar la opción. Entonces, bueno, ese examen sería el 27 de octubre. La semana que viene, la idea es ver las dudas que tengan y resolver este examen de práctica.
así que hoy no lo vamos a ver, como para darles un tiempo para que ustedes prueben hacerlo ustedes. Bien, el mismo 27 ya les avisamos que lo vamos a corregir. Entonces, de vuelta, si se quieren quedar, lo vamos a corregir en el momento. Si no, les va a llegar por mail el resuelto y después también la lista con el resultado de cómo les fue. Los alumnos que no aprobaron el primer examen parcial van a tener que recuperar el 3 de noviembre. Si ustedes aprobaron el primer parcial, el 3 de noviembre no tienen que venir. Y los alumnos que le vaya mal el segundo parcial tienen que venir el 10 de noviembre. Entonces, las dos últimas clases solamente tienen que venir los que tienen que recuperar o primer parcial o segundo parcial. Bueno, si tienen que recuperar los dos, tienen que venir los dos lunes. Bien. Todas las clases que quedan por eso son presenciales. Nos vamos a encontrar en el aula. Bien, entonces eso con respecto a las próximas clases y las evaluaciones. A su vez, ustedes para el 3 de noviembre tienen que hacer la segunda entrega del trabajo práctico. Entonces, si algún grupo, como ahí nos preguntaba Sebastián, quieren preguntarnos algo sobre esta segunda entrega, pueden hacerla hoy, ahora cuando terminamos con la clase, o el lunes que viene, bueno, el día del parcial va a ser medio complicado, pero Como bueno, seguro. también nos pueden preguntar. Si esperan, nos pueden preguntar ese día. Bien. Acuérdense que tanto para aprobar la cursada como para promocionar, tienen que hacer la entrega de la segunda entrega del trabajo práctico. O sea, esta entrega es obligatoria. Es grupal, pero es obligatoria. Bien. Bien, entonces eso lo que nos faltaría por ver. El otro que no habíamos visto la semana pasada, porque ya se había hecho muy larga la clase, era resolver los ejercicios de memoria. Como les comentaba recién, en el examen parcial van a tener ejercicios de este estilo. Van a ser más acotados porque nosotros les damos una tablita de páginas ya con una situación y ustedes tienen que hacer una traducción con el algoritmo LRU y otra traducción con el algoritmo LFU. Pero bueno, para poder resolverlos bien, está bueno que hayan practicado los ejercicios. La semana pasada, nosotros les subimos, ¿dónde está? Acá. Les habíamos subido este Excel con los resueltos de ejercicios de la unidad 5. Se los vuelvo a copiar por las dudas. Como para que ustedes puedan corroborar que lo que hagan estaba bien. Lo que queríamos ver es si tenían alguna consulta sobre estos ejercicios, si tuvieron alguna diferencia o algún problema. En sí, la modalidad de estos ejercicios es siempre la misma. Lo primero que tienen que hacer es ver por cada página en qué rango de direcciones virtuales o direcciones relativas se corresponden. Para eso tienen que ver el tamaño de la página. Nosotros el día del examen les vamos a anotar, eso me estaba olvidando de decirles, les vamos a anotar en el pizarrón los múltiplos de 1024, como para que ustedes tengan la información y no tengan que hacer cálculos raros. Entonces, por ejemplo, les vamos a poner, bueno, los múltiplos de 1024 son 0, bueno, 0, obvio, 1024, 2048, 3072, creo que es. Bueno, no sé, 4096 y así con cada uno. Ustedes, de acuerdo al tamaño de la página, tienen que ver en los rangos que corresponden a cada página. En este caso, como es 4 kilobytes, va a ir de 0 a 495. Luego es el siguiente 496 a eso le sumamos 496, nos da 8191. Le sumamos 1 para la siguiente página. Después le sumamos otros 4095 y así con cada página, ¿no? Si fueran 2 kilobytes, que me parece que hay otro ejercicio, a ver. Bueno, este es de 1024. Fíjense que vamos incrementando de a 1023. Acá hay una de 2 kilobytes. Si fuera de esta manera,
Fíjense que va 2047, 495, 6143 y así. Si fueran 3 kilobytes, que bueno, no hay ninguna, sería del orden de los 3071. Generalmente van a ser o de 1024 o 2048 o 3072 o 496. Más grande de 4 kilobytes no creo que hagamos. ¿Está bien? Y la cantidad de páginas serán 5, 6, 8 páginas, como mucho. Depende lo que armemos. Todavía no lo tenemos armado el ejercicio. Pero van a ser pocas. Así que nosotros les vamos a poner en el pizarrón todos los múltiplos para que puedan ver el rango. Esto lo tienen que hacer siempre, acuérdense. Una vez que tienen armado esto, lo que tienen que ver es, bueno, qué dirección les pide. Por ejemplo, acá les pide la 456. Entonces vemos que corresponde a la página 0. Este 655 también corresponde a la página 0. 2048 justo corresponde a la página 2, porque justo es la primera posición de la página 2. 4212 corresponde a la página 4. Y 5023 corresponde también a la página 4, porque llega hasta 5119. Entonces, esto lo tienen que hacer sin importar cuál es la situación de las páginas, ¿no? Si está presente o no está presente. Una vez que determinan a qué página me pide, ahí sí se van a fijar. Bueno, me pide la página 0. ¿Está presente? Sí. Listo. Indico que se corresponde el frame 22, no hay fallo de página. Después me pide la 655, que es página 0. Sigue presente, devuelve frame 22. Después me pidió la 2048, que dijimos que era la página 2. Ahí no está presente, entonces la tenemos que resolver. Me dice que el algoritmo es el LFU. El LFU me tengo que fijar cuál es la página que tiene menor cantidad de accesos. En este caso es la página 3, que tiene el frame 11. Entonces le saco el frame 11 a la página 3, se la asigno a la página 2 y entonces estaría diciendo que la dirección real va a ir a buscar en el frame 11. Acá, fíjense que no hacemos todo el cálculo de cuál es la dirección real, cuál es el desplazamiento, porque eso no se los vamos a pedir en el examen. Lo pueden calcular, pero no se los vamos a preguntar. Luego, bueno, pide esta dirección que era la página 4, que tampoco está presente, por la cantidad de accesos, de vuelta, porque usamos el algoritmo del LFU, vuelve a asignar el frame 11, porque el 22 tiene mucha cantidad de accesos. Y por último me vuelve a pedir la página 4, así que ya lo tengo presente, devuelvo frame 11. Entonces fíjense que es bastante... En este caso tenemos un solo fallo de página. Ah, no, dos, perdón. Dos fallos de página. En esta, cuando pidió la página 2 y cuando pidió la página 4 la primera vez. Entonces hay dos reemplazos. ¿Está bien? Si fuera con el algoritmo LRU, creo que el 3, ahí está. El 3 es con el LRU. En vez de ver la cantidad de acceso, vemos el último acceso. Vamos a buscar el último acceso más viejo para hacer el reemplazo. Entonces, fíjense, acá me pide la página 1 que está presente, actualizo el último acceso. Después me pide la página 4, no está presente. Entonces me fijo cuál es la más vieja, es la de la página 3, entonces la asigno al frame 78. Acá me pide una dirección que no existe, porque me pide la dirección 5123 y llega hasta 5119. Ok, hay un error de memoria. No hacemos nada. Después me pide esta dirección que es página 1. Estaba presente, solo actualizo el último acceso. Y por último me pide esta que corresponde a la página 3, que ahora no estaba presente. Entonces, de vuelta, tengo que fijarme cuál es la más vieja. Era de vuelta
la que corresponde al frame 78, así que le asigno el frame 78 a la página atrás y actualizo el último acceso. Si tendría que hacer un reemplazo en el momento siguiente, ahí sí le asignaría el 54 porque la última que accedí fue esta. Entonces, la mecánica es bastante, creo que es bastante sencilla, pero bueno, practíquenlo. No sé si hay alguien que quiere consultar algo sobre alguno de estos ejercicios. La cantidad de frames asignados, nosotros usamos pocos para que haya fallos de páginas. Si nosotros de 4 páginas le ponemos los 4 presentes, el ejercicio sería muy tonto, muy trivial. Por eso van a ver que tiene pocas páginas. En un caso real, en la memoria de un proceso se suelen asignar más de 2 frames al proceso. Pero bueno, acá vamos a usar poquitos. Bueno, parece que no hay consultas. Bueno, igual la semana que viene van a tener 2 más para resolver. Estas 2 preguntas tengan en cuenta que son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes lo van a resolver para esta dirección lógica con el algoritmo LRU y después para hacer el segundo ejercicio que pide esta dirección con LFU van a tener que usar esta tabla sin cambios. O sea, no es que ustedes hacen un reemplazo de página para esta pregunta y después con ese reemplazo hacen esta otra pregunta. No. Con el enunciado original, por eso acá les decimos la situación original de la tabla de páginas, hacen la segunda. Esto lo hacemos así porque si ustedes resuelven mal cuando hagan el segundo puede ser que acarreen un error. Entonces, si se equivocan en esta pregunta, las 2 pueden estar mal. Entonces, para que no suceda eso, las 2 preguntas son independientes entre sí. Hacen la pregunta esta con la tabla original y la segunda pregunta con la tabla original sin cambios. Por eso mismo no tienen que escribir en la tabla. Bueno, pueden escribir si quieren los rangos de direcciones, pero nada más. No, no les vamos a hacer que hagan uno atrás del otro, porque además son 2 algoritmos distintos y la situación puede cambiar mucho. ¿Está bien? Y acuérdense, LRU es siempre tiempo de último acceso, LFU es siempre cantidad de acceso, porque R es de reciente, reciente tiene que ver con el tiempo. F es de frecuencia, que tiene que ver con cuántos. Entonces, eh, es como una mnemotécnica, una regla mnemotécnica que se pueden aprender como para saber qué columna utilizar. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre estos ejercicios, ya los liberamos. Igual nosotros nos quedamos conectados por si quieren preguntar del trabajo práctico 2 o si quieren preguntar algo de algún tema. Así que ya los liberamos. Yo ahí dejo de grabar. Y, Recording stopped. sí, el lunes que viene es presencial, Federico. A las 9 de la mañana, por las dudas. Buena semana. Practiquen Dale, profe, y gracias. de nada. Y nos vemos. Nos vemos, buena semana.